Mundo Financiero Seguro, tu espacio para estar a la vanguardia en ciberseguridad, prevención de fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Descubre las últimas amenazas, innovaciones y herramientas clave para construir un futuro financiero más seguro. Únete a la conversación y transforma los desafíos en oportunidades. Vivimos en una era donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla. Una era en la que el dinero se mueve en milisegundos y una sola decisión equivocada puede costar millones. Y lo más peligroso, hoy los delincuentes no necesitan entrar físicamente en una institución. Solo necesitan entrar en la mente y el comportamiento de una persona. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus Team. Soy Juan José Ríos y es un gusto acompañarte en un espacio donde analizamos, discutimos y comprendemos las dinámicas del fraude digital y la prevención del crimen financiero en nuestra región. La pregunta ya no es si habrá fraude, la pregunta es, ¿estaremos preparados para cuando llegue? En América Latina los números hablan por sí solos. El mercado de billeteras digitales alcanzará, escuchen, $95,000 millones en 2025. De igual forma, el 75% del fraude en pagos digitales proviene de dispositivos móviles. Y además, el fraude digital, escuchen, en la región creció 70% en 2023, impulsado por transferencias y manipulación del usuario. El fraude ya está aquí. Y el desafío real no es evitarlo, es anticiparlo, detectarlo y contenerlo a tiempo. En este episodio me acompañan dos voces clave: Douglas Puga, experto bancario en gestión operativa del fraude, y Marta Leuro, consultora estratégica internacional en prevención del fraude digital. Mucho gusto, buenos días. Douglas Puga les saluda, agradecido por esta invitación y aquí estamos a las órdenes. Hola, muy buenos días, Juan José. Douglas, encantada de compartir contigo este podcast y que podamos compartir con las personas que nos escuchan estas experiencias. Douglas, quiero empezar contigo porque lo que estamos viendo hoy en la región es un cambio profundo. Ya no hablamos solo de fraude con tarjetas, ahora se está disparando en billeteras, en transferencias inmediatas, en la banca móvil, incluso en onboarding. Desde tu experiencia en el terreno, ¿cuáles dirías que son las amenazas más críticas que están golpeando hoy a la banca digital? Efectivamente, Juan José, hay varios frentes, pero nos vamos a concentrar en tres frentes puntuales. Básicamente el fraude en transferencias inmediatas y pago P2P, donde el delincuente manipula al cliente para autorizar operaciones. Luego tenemos en el onboarding con el robo de credenciales o la apropiación ilícita de credenciales. Pasan validaciones normales, tradicionales, y permanecen invisibles o, digamos, en modo pasivo hasta activar el fraude, ¿sí? En este caso, finalmente tenemos la toma de cuentas, donde el criminal controla la aplicación móvil y ejecuta transacciones en segundos. Vale indicar que aquí, en la mayoría de estos frentes, el eslabón más débil de la cadena sigue siendo el usuario. Siempre el usuario es el que activa alguna aplicación, alguna opción y da algunos pasos para que se perpetre el fraude. En este caso, vamos a tomar un ejemplo, en la toma de cuenta. No basta con un clic para que alguien hackee un celular, un dispositivo móvil, y aún así con un clic se necesitan varias opciones. Hay muchas otras formas de perpetrar estos ataques. No obstante, lo que sí está en común también es de que la velocidad es un reto que tenemos. Aquí hay una ecuación sencilla, simple. Mientras más nos tardemos en detectar y contener el fraude, más pérdidas vamos a tener. O sea, es una relación directa. Esto ocurre básicamente en segundos, en un abrir y cerrar de ojos, y las entidades tenemos que responder en igual medida. Lo he mencionado, digamos, en algunos otros foros. El delincuente o el atacante tiene digamos, la ventaja de que el tiempo, ellos tienen mucho tiempo. Entonces, si ellos están a 10 pasos,
Nosotros tenemos que acortar esos pasos y tratar de estar a medio paso, a un paso, pero no a 10 pasos. Esa es la diferencia entre actuar inmediatamente y la pérdida económica en la institución financiera y que afecta definitivamente al usuario final, al cliente. Interesante, Douglas. Ahora, cuéntanos, Marta, desde tu visión más global, ¿qué señales confirmaron que el fraude ya no es solo un riesgo tecnológico, sino un riesgo empresarial? Pues mira, Juan José, de acuerdo con lo que menciona Douglas, realmente la celeridad y la severidad con la que se vienen generando los fraudes lleva a que las organizaciones también cambien esa postura. Primero, por una parte, tenemos una sofisticación creciente de ataques con el apoyo, pues claramente de la inteligencia artificial. Ya los atacantes recurren ya no únicamente a un simple esquema de fraude, sino realmente profesionalizaron, industrializaron y automatizaron pues, los ataques. Y esto claramente pues, desafía los controles tradicionales que teníamos y la rapidez con la que debíamos. Por otra parte, está el incremento cuantitativo y cualitativo del fraude digital en absolutamente todos los segmentos. Por ejemplo, el 75% del crecimiento en el fraude digital ya se origina en los dispositivos. El 20% de las billeteras digitales están de una u otra manera comprometidas, involucran manipulación, suplantación, y claramente eso pues nos lleva a un acceso indebido. Y pues el dato más revelador es que los ataques basados en deepfakes han crecido por lo menos en un 2137% en los últimos 3 años. Entonces, pues ya realmente no estamos hablando de pérdidas puntuales. Hay que ver el fraude realmente como una amenaza reputacional. Esa evolución del entorno de pagos a la digitalización masiva y a que tengamos nuevos canales con muchas más superficies de riesgo, pues claramente nos lleva a que definitivamente tenemos que trabajar ya no en declinar una transacción o en ir a bloquear un producto, sino realmente que la gran conclusión es que esto dejó de ser un problema operativo y realmente es un riesgo estratégico. Por lo tanto, pues quien define su estrategia, pues es el que va a conservar la confianza de sus clientes y es el que se va a quedar en el juego. Y si a eso le sumamos, Douglas, que ahora el crimen organizado está usando la IA, la inteligencia artificial, automatización, deepfakes, el panorama, por cierto, cambia por completo. Desde tu experiencia, Douglas, ¿cómo están aprovechando estas tecnologías para vulnerar principalmente los canales digitales? Buena pregunta. Ahí voy a seguir el hilo y bueno, realmente con esas cifras reveladoras que nos acaba de dar Marta, que ahí Juan José, la verdad es que sí me quedo un poco sorprendido por esta cifra. Yo tenía otra cifra de otros años, no obstante, Marta la tiene más actualizada, que es más del 2000% en los últimos 3 años los ataques de deepfake y suplantación de identidad. Eso nos lleva a la conclusión de que definitivamente los atacantes ya no lo hacen de una manera artesanal. Y con otra palabra que me quedo es de la intervención de Marta es con la industrialización del fraude. Efectivamente, ya el fraude no es nada artesanal, nada manual, ahora está industrializado y automatizado. Así como las empresas también buscamos optimizar procesos, empleando robots, empleando IA dentro de los procesos, los atacantes también. Entonces ahí vamos a ver, hay varios frentes, ¿no? El deepfake para superar validaciones en video, los bots probando miles de credenciales robadas en segundos, incluso no necesariamente credenciales robadas, sino credenciales que le pueden atinar. Como un robot puedes mandar, por ejemplo, una credencial que sea de acceso Pepito, Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3, Pepito 4, hasta que le atina. ¿Sí? Entonces, no necesariamente puede ser una credencial robada, sino una credencial en la que atina. En la ingeniería social guiada por IA, bueno, ahí engañas definitivamente emocionalmente al cliente. Lo mencionamos en la intervención anterior, el eslabón más débil de toda esta cadena sigue siendo el usuario, el cliente, ¿sí? El atacante sabe qué piensa el cliente, cuáles son sus gustos, qué le gusta comprar, e incluso emocionalmente lo conoce. Entonces sabe cómo atacar. También, bueno, ya existen las plataformas FAS, que son el Fraud as a Services,
listas para usar sin hacer mucho, digamos, mucha carpintería, sino que lista lo usan sin ningún problema. El crimen actualmente está vulnerando a más de los sistemas que, bueno, lo ha hecho, digamos, también a las personas y comportamientos, pero vuelvo a repetir, el tema del eslabón más débil de la cadena es el cliente, es el usuario, que lamentablemente accede digamos, a llamadas supuestas de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, de un banco, haciéndose pasar como funcionarios de aquella institución y empiezan a proporcionar varias información, incluso activan ciertos componentes en sus celulares, lo que permite que el atacante tome control. Y ahí es donde ya es muy difícil que un banco pueda determinar o detectar ese tipo de ataques. Pero nuevamente, estamos frente a esta vulneración que básicamente ataca a las personas y sus comportamientos. Marta, con todo este contexto encima, surge una pregunta que muchas instituciones están tratando de responder. ¿Qué significa realmente estar preparados? Porque ya no basta con tener más controles. Partiendo de la opinión de Douglas, creo que estar preparado realmente significa tener un equilibrio entre la tecnología, los procesos y las personas. Y cuando hablo de personas, no me refiero solamente a las personas que están dentro de las instituciones, dentro del ecosistema financiero, previniendo el fraude, sino también dentro de nuestros clientes. Bien decía él que es el eslabón más débil. Por lo tanto, pues realmente yo creo que la mejor tecnología falla sin cultura y también la mejor cultura falla sin una tecnología y ya podemos ponerle apellido a esa tecnología, una tecnología inteligente. Realmente es lo que estamos necesitando. Entonces, estar preparados significa anticiparnos, ya no reaccionar ante el fraude luego que ocurra, simplemente bloqueando una transacción. Ahora tenemos que decidir en tiempo real. Tenemos que empezar a integrar, ya no es solamente identificar quién está del otro lado. Entonces, aquí tengo que integrar la identidad, los dispositivos, el comportamiento y el contexto transaccional que obviamente me va a ayudar a conectar con ese entorno de mi cliente y poder realmente tomar una mejor decisión aprendiendo. No significa que tengo que repetir esos errores, sino que aprendo de cada uno de los intentos, ajustando automáticamente los modelos. Hoy en día, pues lo que se hacía o en el pasado, porque ya cada vez estamos más en temas con inteligencia artificial, lo que hacemos era ajustar la regla, verifique que falló y ajustar la regla, y eso es demasiado demorado. Esto hay que hacerlo en milésimas de segundos. Entonces, ese aprendizaje tiene que ser así de rápido. Hay que avanzar y el avance ya no depende de esos controles tradicionales de los que veníamos hablando, que claramente ya se están vulnerando. Hay que incorporar autenticación, biometría, detección de anomalías para que nos permita, obviamente, proteger, que es realmente la función de las áreas de fraude y lo que está buscando las entidades financieras. Y a través de eso, pues van a construir confianza. Entonces, como en resumen, una organización preparada no reacciona, simplemente anticipa, integra, aprende, avanza y protege su entorno. Entonces, eso es para mí lo que es liderar con estrategia y con visión. Y hay algo más que está preocupando mucho a las instituciones. Y estoy hablando, y me voy a referir principalmente a las identidades sintéticas, colusión interna, fraude híbrido. Marta, ¿cómo están estas modalidades redefiniendo el panorama del fraude? Pues bien, yo creo que no se trata de un aumento del volumen de fraude, que vimos que las cifras pues, también no lo confirman, sino de una reconfiguración completa del riesgo, ¿cierto? Que nos lleva a que estábamos trabajando en un riesgo operativo y ahora vamos a trabajar en un riesgo sistémico y tenemos que generar pues una estrategia. Entonces, esta redefinición del riesgo como estrategia, pues claramente tiene que ir impulsada por nuevas tecnologías, ¿no? Vemos cada día que muchas más identidades sintéticas, automatización masiva del fraude, pues claramente hoy no nos permiten seguir trabajando como veníamos, porque claramente está comprometiendo la continuidad del negocio, la reputación, la confianza del cliente. Entonces,
pues realmente se está desplazando el fraude sobre una transacción, sobre el ciclo completo del cliente, ¿no? Entonces, pues claramente el ataque puede ocurrir en el onboarding o en el enrolamiento o en la verificación de identidad o ya directamente en la transacción. Entonces ya esto claramente transforma como esa arquitectura de defensa y nos lleva a que tengamos realmente que tener una protección completa, ¿no? Una protección 360 grados. Veíamos cómo ha aumentado la superficie de exposición, entonces tampoco ya solamente el fraude no va enfocado hacia atacar al cliente como tal, sino, por ejemplo, a esas terceras partes comprometidas como pueden ser las super apps, las APIs abiertas y todos esos modelos digitales que cada vez se están multiplicando más, cada vez más fintechs están introduciéndose en el ecosistema financiero a través de las billeteras y eso obviamente pues nos amplía ese espectro de seguridad y tenemos que pensar no solamente en mi riesgo como organización, sino en el riesgo del sistema, porque claramente eso tiene un efecto dominó, ¿no? Entonces, si una billetera en mi determinado país se incrementa, o se expone de manera importante, pues claramente empieza a generar desconfianza y puede en un momento dado afectar el riesgo sistémico. En conclusión, pues realmente el panorama cambia porque cambió la naturaleza del fraude, porque aceleraron el ritmo del riesgo, porque exigen una evolución ya realmente estructural y pues porque finalmente están haciendo daño a la confianza, no solamente de una entidad, sino de un ecosistema. Creo que eso es como lo que creo que podría destacar cómo transforman estas modalidades del panorama de fraude. Ahora contigo, Douglas, con todo esto sobre la mesa, quiero que nos lleves a lo práctico. Y voy a plantearte lo siguiente. Si una institución quiere reducir pérdidas ya en los próximos 12 a 24 meses, ¿cuáles serían tus 3 prioridades inmediatas? Antes de responder la pregunta, quería un poco enlazar o concatenar esa frase que me quedó de la cultura que mencionaba Marta. Ahí es importante, digamos ya Peter Drucker lo dijo hace mucho tiempo, que al momento de la verdad, la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que de nada vale que yo tenga una estrategia de prevención de fraudes o de ciberseguridad si la entidad no está o no tiene interiorizada la cultura de prevención. Sí, entonces desde ahí debemos de partir del convencimiento por convicción de que tenemos que proteger, en primer lugar, a los clientes, que los clientes, básicamente las entidades financieras lo que ofrecemos son servicios y confianza, que también lo mencionó Marta. Me quedo con esas dos partes, cultura y confianza. Sin confianza, no, nuestros clientes no van a depositar, no van a hacer transacciones con nosotros, van a sacar la tarjeta o el medio de pago que le dé más seguridad. Si una transacción le falla a un cliente, les aseguro que guardarán ese medio de pago, lo tendrán ahí guardado, bien sea en su billetera física o digital, por más de 6 meses, hasta que recobren la confianza. Dicho esto, y desde un punto de vista, digamos, muy práctico y estratégico, porque también ya hemos visto durante toda esta sesión que no estamos hablando de una operatividad per se. La operatividad es parte de una estrategia y esa estrategia también debe estar, digamos, alineada a esa cultura de prevención. Y básicamente 3 puntos concretos, ¿no? El monitoreo conductual en tiempo real del cliente, ¿sí? Básicamente revisando su perfil, su comportamiento transaccional, su velocidad. Por otro lado, la integración real entre el fraude cyber y la experiencia del cliente, porque definitivamente nosotros no podemos ser tan ácidos hoy en día, porque podría generar una experiencia terrible para el cliente y en tal caso vamos a perder facturación y como alguna vez lo escuché a algún experto decía, bueno, más fácil es cerrar el negocio para no tener fraude. Y definitivamente eso es lo que no se quiere. Pero hay que mantener ese equilibrio entre esa integración fraude, cyber y experiencia del cliente. Y también, bueno, una automatización de respuesta inmediata que básicamente las empresas o las entidades ya los están realizando
Sí, finalmente quisiera aportar, digamos que con esta recomendación que no podemos eliminar el riesgo, eliminar el fraude, sino más bien minimizarlo y detectarlo en el menor tiempo posible, detectarlo y contenerlo, obviamente, ¿sí? Ahí, en resumen, yo diría que tendríamos que estar capacitados para detectar un fraude, un ataque, contenerlo y generar las reacciones de prevención, que básicamente en su orden es un círculo virtuoso. Es decir, no hay primero sin segundo ni tercero, sino que más bien con la estrategia de prevención de fraudes se puede detectar, contener y seguir iterando con las nuevas modalidades de detección y contrarrestar el fraude para evitar la pérdida económica tanto para la entidad financiera como para el cliente y tener clientes felices y contentos y que nuevamente tengan confianza en las entidades donde ellos tienen todos sus depósitos, sus inversiones y transan con los medios de pagos, con las transferencias y demás tipos de transacciones bancarias. Esa es mi recomendación. Y para cerrar, Marta, si hablamos del futuro, ¿hacia dónde tiene que evolucionar la prevención del fraude para mantenerse vigente, pero además efectiva? Bueno, pues yo me quiero quedar con, para mí, 5 pilares que resumo de lo que menciona Douglas. Y es que hacia dónde deben evolucionar, pues claramente a tener arquitecturas unificadas con inteligencia compartida claramente, que permita detectar, lo mencionó Douglas, que permita contener, que permita integrar, que permita trabajar en mejor experiencia hacia el cliente y que reafirme pues como la confianza en el ecosistema, porque ya hoy en día no es mi riesgo aislado como entidad, sino el riesgo de todo el ecosistema. Hay que pasar de modelos reactivos a modelos predictivos y preventivos completamente, porque eso es lo que nos va a permitir en un momento dado anticiparnos a esos ataques, que antes de que se materialicen, pues nosotros ya estar ahí. De controles fragmentados a una arquitectura. Me encantó esa propuesta que hace Douglas. Oiga, ya es el momento en que empecemos a trabajar en conjunto, los de fraude con los de ciberseguridad, y yo le sumaría también los de cumplimiento. Realmente ya esto no solamente un riesgo operativo, es un riesgo sistémico, es un riesgo de permanencia, de continuidad de las organizaciones, en donde realmente tengo que trabajar en protegerlos, pero obviamente garantizando esa experiencia digital. Las reglas estáticas ya finalmente tienen que dar un salto a una inteligencia, un modelo de inteligencia adaptable a todo este tipo de ataques, de automatizaciones que se nos vienen. Entonces tenemos que trabajar en una protección, por supuesto, basada en la precisión para no afectar ni la confianza ni tampoco la experiencia del cliente, porque es clave que tengamos eso de tecnologías aisladas que no se orquestan, en donde no tengo el cliente en el centro del negocio. También tengo que trabajar en usuarios informados, en usuarios conscientes, y esa es una de las mayores ganancias que podemos adquirir cuando estamos integrándonos con las áreas de ciberseguridad, porque por defecto ellas vienen siempre trabajando un poco en temas de conciencia. Entonces, ahí es uno de esos silos que tenemos que empezar a romper para empezar a trabajar sobre dónde queremos o sobre cuáles son las prácticas utilizadas por los delincuentes y cómo poder generar como esa cultura. Pues en conclusión, ya realmente tenemos que trabajar en tener una prevención madura y una prevención madura ya deja de ser prevención para convertirse realmente en una protección, pero esa protección tiene que ser precisa, inteligente y, por supuesto, buscando la experiencia del cliente. Estamos llegando al punto de las conclusiones, así que tanto Douglas como a ti, Marta, quiero que por favor, para hacer el cierre, nos compartan de forma breve cuáles serían entonces estas conclusiones. Bueno, aquí tomando, digamos, la palabra en primera persona por la diferencia que nos han realizado, yo vuelvo a insistir en varios pilares, ¿no? Básicamente la alineación de la estrategia, ¿sí? Ya no existe, digamos, prevención de fraudes aislado por su lado caminando,
sino que existe una integración con todas las áreas involucradas y básicamente esto se logra con concientización, con cultura, ¿sí? El trabajo de la mano con ciberseguridad, con riesgo operativo, incluso seguridad física, porque en ciertos tipos de ataques se tiene que recurrir a los agentes policiales, fiscales, para poder realizar una acción de aprehensión o de un juicio como tal, para poder detectar, aprender y que la justicia realice su trabajo para poder salir adelante, por un lado. Por otro lado, la utilización de sistemas que tengan inteligencia artificial, machine learning, tengan tiempo real, es súper, súper importante. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos, digamos, gozado en el buen sentido de la palabra, porque hemos podido detectar casi que inmediato, en tiempo real, y hemos logrado tener muy buenos resultados. Creo yo que cualquier empresa lo puede implementar con herramientas inteligentes, con este tipo de funcionalidades internas. También existen otras herramientas que las disponibilizan los medios de pago, las grandes marcas, en las cuales de igual manera generan scores, generan tiempo real y básicamente también hay que considerar que no necesariamente la herramienta per se es la que detecta y contiene el fraude. No, son las personas que manejan esas herramientas las que, mediante la prevención del fraude, es decir, anticipándonos al fraude, haciendo estudios, haciendo backtesting, haciendo, digamos, segmentación de clientes por comportamientos, por perfiles, los que permiten generar esas reglas inteligentes que tienen las herramientas como tal para poder detectar ese fraude y detenerlo en tiempo real, inmediatamente, ¿sí? Y luego lo otro que les puedo indicar aquí es que siempre hay que socializar, siempre hay que pedir ayuda, siempre hay que ver qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el colega, qué están haciendo las empresas que se dedican a proporcionar este tipo de herramientas, porque estas empresas normalmente tienen implementaciones en otros países, tienen casos de éxito de otros países. ¿Y por qué no copiar eso bueno? ¿Por qué inventarnos el agua tibia si ya otras empresas han realizado este tipo de actividades con buenos resultados? Eso sería básicamente mis conclusiones y definitivamente el fraude, los ataques avanzan de una manera, digamos, en progresión geométrica, no aritmética, sino geométrica, y tenemos que estar preparados con herramientas que nos permita contrarrestar este tipo de ataques que cada día son más y más repetidos y con mayor cantidad y mayor volumen. Es más, en este momento puede ser que estén atacándonos y estamos aquí en este lindo podcast que anticipadamente les agradezco por esta invitación, Juan José, Marta. Ha sido un verdadero gusto haber compartido con ustedes estas experiencias y como siempre las órdenes. Primero, agradecerle a Douglas, realmente compartir con un profesional con tanto conocimiento y con tanto éxito, realmente para mí es un orgullo, es un placer. Muchas gracias, Douglas, por permitirnos estar hoy haciendo este podcast para compartir tu experiencia y tus mejores prácticas en este entorno. Yo me quiero sumar un poco a lo de que concluyó Douglas, que estoy completamente de acuerdo y realmente ya tenemos que empezar a trabajar no solamente al interior de las organizaciones, que ha sido complicado, ha sido muy complejo. Nosotros todavía las entidades financieras siguen trabajando solas, ¿no? Entonces pareciera que fuera la República Independiente de Fraude, la República Independiente de Ciberseguridad, y me uno a esa invitación que hace Douglas de que eso hay que destruirlo, que hay que romperlo. Entonces tenemos que empezar a trabajar intraorganizacionalmente, intersectorialmente, porque es que definitivamente si nosotros seguimos trabajando como silos del ecosistema financiero, pero hay otros actores que tienen gran parte, digamos, de la responsabilidad o que podrían sumarse a que este ecosistema fuera un poco mejor,
porque es que absolutamente todas las personas utilizamos el sistema financiero. Y estoy hablando que como cada vez el fraude está más cerca de los canales digitales, entiéndase, de todo lo que es la conexión a través de los móviles, y ahí es donde también hay flaquezas, ahí es donde también hay debilidades, que estas personas de esos sectores a veces las entienden como que eso no es parte mío, hasta que de pronto un día les pasa. Entonces, realmente si nosotros pudiéramos tener también esa conciencia intersectorial, me tomo las palabras de Douglas, es como cuando puedo ir a pedir ayuda, yo debo de ir a pedir ayuda y ellos deben de darme ayuda y así rompo ese silo intersectorial. Adicional, dependemos mucho de las personas. Y cuando estoy hablando de las personas, estoy hablando de nuestros funcionarios, de los funcionarios del ecosistema financiero, de los clientes del ecosistema financiero, de los usuarios que puede ser que de una u otra manera no estén vinculados, que no tengan una cuenta, pero reciben de alguna forma algún subsidio o tocan de alguna forma el ecosistema, que todos tengamos conciencia que eso es un problema de todos y que la seguridad es absolutamente de todos. Esto parece de alguna manera frase trillada, la seguridad es de todos, pero sí, realmente la seguridad es de todos, no, no importa en qué nicho de mercado estés. Si nosotros realmente queremos transformar la prevención, debemos buscar ser esos habilitadores del negocio por una parte y ser esos habilitadores de negocio es trabajar en poder tener también una usabilidad, que accedan a los diferentes sistemas que a través de las billeteras se ha tenido una inclusión importante, pero también eso ha masificado por completo los ataques. Entonces no es limitarnos únicamente a tener los controles adecuados y yo aquí en mi organización tengo los controles propios y estoy anticipándome si el ecosistema no lo hace. Entonces debemos que empezar y este podcast busca eso. Empecemos a anticipar, empecemos a abrir como esos canales, como bien lo menciona Douglas, hay que salir a pedir ayuda. Unámonos entre todos y empecemos a trabajar para que realmente podamos estar preparados. Eso es realmente para mí el contexto de estar preparados. Significa más que es tener herramientas, exige anticiparnos, exige integrarnos, no solamente dentro de nuestra organización, sino intersectorial, entidades del ecosistema financiero que nos ayuden, por supuesto, a que cerremos esos silos y a que realmente podamos tener una protección completa al ecosistema financiero, porque todos, de una u otra manera, tenemos una cuenta o tenemos un vínculo con el ecosistema. Entonces, hay que protegerlo. Hoy entendimos que el fraude digital no es un incidente tecnológico, es una batalla estratégica por la confianza. No gana quien más evita ataques, gana quien está preparado para enfrentarlos. La pregunta no es si habrá fraude, la pregunta real es, ¿estamos reaccionando o anticipando? Porque al final la batalla no es solo contra el fraude, la verdadera batalla es por la preparación. Soy Juan José Ríos. Gracias Douglas, gracias a ti Marta por compartir su experiencia y una visión tan clara del panorama actual. Y gracias a cada uno de ustedes por escucharnos, por dedicar este tiempo a profundizar en un tema tan crítico para nuestra región. Su interés y participación hacen posible este espacio. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus Team. Hasta pronto.